La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos de Canal Málaga Televisión y Radio Letras Mixtas. Hoy vamos a bucear un poquito en lo docto, en la universidad, en esa cultura académica que es tan necesaria para que sepamos de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo son nuestras estructuras culturales. Y para eso tengo un invitado, pues una persona a la que yo admiro desde hace bastante tiempo. Hemos colaborado varias veces y sobre todo hace una labor absolutamente encomiable, acercando la cultura desde un punto de vista didáctico, que eso es lo más importante que podemos hacer con la cultura para acercarla a muchas más personas. Tengo conmigo al catedrático Antonio Gómez Yebra. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por traerme a este programa en el cual ya he participado en alguna ocasión y me siento muy a gusto. Pues yo te lo agradezco muchísimo porque yo sé que estoy a gusto porque me traen unas cosas maravillosas. Yo te había visto en las redes sociales del Romancero Gitano de Federico, pero me has traído más libros, también de la misma colección, en torno... ¿no? De la misma editorial, la misma editorial. Mismo grupo editorial. Efectivamente, el mismo grupo editorial. Y yo lo primero que te voy a preguntar, porque desde que te vi en el libro con el Romancero Gitano, dije, ¿cómo haces? ¿Cuál es la herramienta que está dentro de tu cabeza, en tu experiencia profesional, para que el Romancero Gitano sea atractivo para los niños, los bachilleres y ahora la universidad? ¿Cómo? Bueno, pues no sé, yo llevo tantos años trabajando con gente joven que me sale casi sin pensar. Y me sale el vocabulario, me salen los temas, me sale cómo plantear esos elementos figurativos, por ejemplo, en el Romancero Gitano. Y por otra parte, las editoriales te dan pistas también, claro está. Te dicen, no, quiero una introducción, quiero una serie de apuntes sobre los poemas y luego quiero también unos elementos de trabajo para que los jóvenes se enteren de verdad a fondo de qué va este volumen. Y este volumen, pues la verdad es que era hasta cierto punto fácil. ¿Fácil por qué? Porque solamente son 18 romances. Muy difícil al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque del Romancero Gitano de Lorca hay cientos y cientos de ediciones, no solamente en España, sino en Hispanoamérica y en otras partes de Europa y en otras lenguas, ¿no? Entonces, por una parte es muy fácil, por otra parte es muy difícil, porque no puedes decir lo mismo que han dicho otros. Tienes que tratar aspectos novedosos también, si es posible, y adaptados a una mentalidad y a una formación intelectual determinada. Lo que pasa es que últimamente pues está bajando el nivel, sí. Se adolece de tantas cosas y siguen bajando niveles, hasta el punto de que un exalumno me decía el otro día, pero bueno, yo no voy a poder explicar a Góngora, yo no voy a poder explicar a Cervantes. De hecho, en historia me comentaba un exalumno ayer mismo, me comentaba, dice, pero bueno, llegan al siglo XX y ya no se da más. Se da hasta el siglo XX. Bueno, pues ya veremos si se da siglo de oro, que es lo que este alumno de Hispánica tenía miedo, porque él va a ser profesor de literatura española. Dice, ¿pero qué voy a dar? ¿Qué voy a dar si quitan todo lo que estaba antes en los contenidos? Pues no conoceremos a Federico si no conocemos a Góngora. Ciertamente, claro. Ciertamente, porque Federico es uno de los gongorinos y en algunos de sus romances se nota más que en otros. De hecho, todo el grupo, durante el año 26 y el 27, hace casi un siglo, sí. Todo el grupo estaba estudiando a Góngora y fueron los que recuperaron realmente a Góngora. Si no hubiera habido este revival, quizás no hubiera habido otros movimientos literarios secuaces. Y posteriores. Y posteriores, claro, no hubiera habido. Sí, sí. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. Esto que a muchas personas les puede sonar,
tenemos que saber de dónde es y de dónde viene. Y si ahí lo pone, precisamente para eso está la nota de pie de página, ¿no? Efectivamente. Que algunos dicen, no hay que poner muchas notas a pie de página en los libros destinados a los jóvenes. Bueno, hay que poner las justas, porque hay muchas cosas, palabras, elementos de mitología, que no es la mitología griega romana, que son las más conocidas, sino de otras mitologías que los jóvenes no comprenden o no conocen o no han tenido ocasión de oír. O aparece un nombre propio que no tienen por qué saber tampoco. Entonces, pues esas cosas hay que anotárselas a pie de página para que se vayan enterando y lo capten todo en su esencia. No se queden solamente con las cosas que están ahí bonitas pero superfluas. No, no, no. Hay otras cosas por medio, en el interior, que quizás tienen más categoría incluso que las que se ven fáciles. Claro, es que la hondura de Federico, por ejemplo, del que hablamos, Federico García Lorca, no está en lo superfluo o en lo imaginativo de una rima fácil, está en una hondura que requiere una trascendencia. Y sobre todo en la figuración. Efectivo. Es que él en el romancero gitano introduce lo que no estaba en el romancero gitano. Porque Menéndez Pidal, en el año, cuando Federico era un muchachito de 10 o 11 años, fue por Sevilla, perdón, por Granada, recopilando romances para el romancero hispánico, y dice que lo llevaba por allí un muchachito, que era Federico García Lorca, que Federico lo llevó y habló con sus criadas que le proporcionaron algunos romances, lo llevó por el Albaicín para que copiara romances de boca de los gitanos de aquella época. Bueno, pues ahí estaba ya Federico, y ahí estaba Federico conociendo los romances de primera mano, pero luego él ya los toma y le da la figuración nueva, que en cierto modo pues parte un poco del creacionismo, también del ultraísmo y como no, de Gómez de la Serna. La nueva figuración viene de la metáfora más humor, que era, en términos generales, la greguería de Ramón Gómez de la Serna, y luego al cual conoció y al cual llevó a la fiesta de Cantejondo que él hizo en Granada en el 23. Que se cumple ahora, iba a decir, se cumple ahora el centenario. El año que viene. Yo añado, si me permites, más allá de lo docto, como lector incluso, la genialidad que aporta Federico es su propia energía inherente como creador, a la hora de darle toda esa nueva visión. Claro, porque él decía que él había creado el personaje de Preciosa, por ejemplo, que está en el romance. No lo había creado él. Preciosa, el personaje, está en la novela ejemplar de Miguel de Cervantes, pero sí crea la figura, la figuración poética. Su luna de pergamino, preciosa tocando viene, por un anfibio sendero de cristales y laureles. Esto no es el clásico, claro. Esto es completamente novedoso. Claro. Luna de pergamino, la pandereta ahí, que es de pergamino, claro, porque es de piel y tal y cual, preciosa tocando por un anfibio sendero, anfibio, de cristales y laureles. Por favor. Eso no estaba en el esa clásico, no estaba en Cervantes. La genialidad eso de Federico. De nuestro Federico. Tengo otro libro muy atractivo en el diseño, que dice las mejores adivinanzas de animales, busca y encuentra. ¿Por qué siempre has querido bucear en algo tan peliagudo de hacer? Ojo que yo soy creador y he hecho de todo, teatro, poesía, ensayo, novela, ya he hecho de todo. Jamás he hecho literatura infantil porque me da miedo enfrentarme a ella. Y sin embargo, tú eres tan prolífico. ¿Cómo haces esto, amigo? Tú sabes que yo traté a Jorge Guillén del 77 al 84, los últimos años de su vida, que hice mi tesis doctoral sobre su libro final, que lo escribió casi todo aquí. Y él, Jorge Guillén, me decía lo mismo. Dice, yo siempre hubiera querido escribir un libro para niños, pero no he tenido tiempo, me decía. Sin embargo, en los últimos días de su vida salió un libro que era precisamente poemas de Jorge Guillén para niños, que se hizo aquí, lo hizo Salvador López Becerra. Y luego yo hice uno, Jorge Guillén para niños, en Ediciones de la Torre, que además ese libro tuvo muy buena prensa y recibió un premio del Banco del Libro de Venezuela.
en aquella época, un libro muy interesante. Bueno, pues, hombre, yo fui maestro de joven, muy jovencito, yo era maestro con 17 años, Madre mía. que eso es imposible hoy día. Hoy en día es imposible. Hoy en día es imposible. Yo recién cumplido los 17, que cumplo en marzo, en junio ya era maestro y empecé a dar clase, hasta que ya hice otra carrera y entré a la universidad. Pues eso de los niños y mis propios hijos siempre me han inspirado para hacer cosas para niños. De hecho, no recuerdo cuántos libros tengo de adivinanza, pero tengo muchos. Tienes muchos. Tengo muchos. Yo tengo muchos en Puedo casa. tener 10, 12, sí, no tienes sé muchos. cuánto, no sé cuánto. Y puede que salga algún otro pronto. Ah, qué bien. Que no vamos a decir dónde. Pero puede ser Pero pronto. que salga. Y tengo alguno más escrito. De todas maneras, esto es una manera también, una forma de interesar al chico por la investigación, no quedarse lo mismo que decíamos antes, por la superficie. En la adivinanza tienes que escarbar y tienes que descubrir algo. Y eso te puede animar al chico a leer con interés. Y dice, uy, una adivinanza, a ver, pues voy a pensar. O el adulto le propone leyendo la adivinanza. En este caso, incluso, las adivinanzas se corresponden con un elemento de la ilustración. En cada doble página hay 5 adivinanzas y el chico tiene que leer la adivinanza, dar con la solución y luego localizarlo en la ilustración. Y además localizar algún otro personaje, animales, que en este caso, algún otro personaje que no debería estar ahí, pero está. Y luego hay otra serie de animales que también puede localizar en la ilustración, pero que no están en las adivinanzas, porque adivinanzas solo caben 5, no caben más. Tengo otros libros parecidos a este que poníamos más adivinanzas, pero bueno, este ha quedado tan bien, tan brillante, tan llamativo, tan lleno de vida y de color, que lo hace muy atractivo. Son unas ilustraciones tan originales, tan maravillosas de Violeta Monreal, que da gusto trabajar con ella, de verdad. Qué maravilla. Sí, tenemos, me parece que son 6 libros de adivinanzas juntos, aparte de otro. Qué bien. ¿Tú crees que entonces el secreto, no para escribir, sino para despertar el interés en esos lectores tan pequeños, es inocularles cierto veneno de curiosidad? Claro, por supuesto. La curiosidad es lo fundamental. Yo cuando voy a hacer una adivinanza, he dado cursos sobre cómo hacer adivinanza, he recitado en un montón de colegios y bibliotecas públicas de toda España, las he recitado en Instituto Cervantes de París, de Londres, de Nueva York, de Ginebra, de Lyon, yo qué sé, en cuántos sitios. Y los niños pendientes no pierden puntada. Y además, los niños les pasa algo que no nos pasa a los adultos. El niño enseguida responde, el adulto no. El adulto tiene miedo a equivocarse. Miedo a equivocarse, al niño no le importa decir lo que se le ocurre. Son sus patas, las columnas que sostienen el castillo. Su cabeza gira fácil sobre el tejado amarillo. Su cabeza gira fácil, ya te he dado la solución. Gira fácil. Sí. El niño está atento y enseguida lo descubre, pero el adulto se calla. El adulto tiene miedo, el adulto se corta, miedo a fracasar, a hacer el ridículo. El niño no, el niño se lanza y disfruta. Y entonces incluso si hay un grupo grande de niños, a ver quién contesta primero, y siempre con ánimo, siempre con risa, siempre con alegría, ¿no? Que eso es fundamental. Fundamental, en la vida sin duda. Vamos a acabar así, con lo fundamental de la alegría. Y recomendando tus 3 libros que están en la misma colección, que no hemos dicho el nombre, de Anaya, ¿no? Anaya y Bruño, que es del mismo grupo editorial. Vale, El árbol genealógico, Las mejores adivinanzas de animales, busca y encuentra, y por supuesto, El romancero gitano, en la edición que ha preparado don Antonio Gómez Yebra. Millones de gracias por estar conmigo. Te invitaré probablemente muy pronto, porque yo quiero que todo esto que tú nos cuentas con tanta energía sigamos desde nuestra televisión pública malagueña contándolo a todos y contagiando entusiasmo y conocimiento. Así que muchas gracias. Aquí nos veremos. Muchas gracias, amigos, como siempre, por tanto cariño cada semana, y ya sabéis, nos veremos más veces y con personalidades tan importantes como don Antonio Gómez Yebra. Muchas gracias, hasta pronto.